Bueno, chicos y chicas, con el permiso de ustedes, iniciamos nuestra sesión en línea del curso Inmersión a la Fotografía Digital. Bueno, para iniciar, ya estuve reparando la plataforma. Hay personas que ya han enviado el documento de identidad, pero muchas no lo han hecho. Y acordémonos, yo les dije a ustedes, el documento de identidad es un requisito que nos pide registro y control académico del SENA para la certificación de ustedes. Simplemente es para constatar bien el nombre, apellidos que estén bien, el número del documento de identidad. Es para eso, por favor. Yo les decía a ustedes, si quieren, pisen la fotocopia, el documento que ustedes van a enviar por PDF, pisen, es decir, colóquenle un tachón, enmendadura. Hay personas que a la firma la tachan, en fin, no hay ningún problema. Entonces, que se nos vea el nombre de ustedes y el número del documento de identidad y por detrás la fecha de expedición. Eso es lo que le interesa al SENA para que quede bien los datos para la certificación. Listo, por favor, envíenla en PDF. Ahorita cuando vayamos terminando la sesión, yo siempre hago un recorrido para hacer un recorderis. Entonces les digo por qué lado, para aquellas personas que de pronto no lo han hecho, por favor. ¿Listo? Bueno, voy a compartir pantalla aquí con ustedes. ¿Me confirman si se está compartiendo, porfa? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de, voy a hacer algo aquí. Yo a ustedes no les he compartido archivos. Ayer estuve compartiendo archivos con un grupo. No sé si con ustedes lo hice. Voy a verificar acá. No. Voy a compartir de una vez la presentación en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Porque después termino la sesión y inicio otra clase y se me olvida. Entonces, espera un momento. De una vez la comparto con ustedes. Antes de iniciar. Segundo, porfa. Voy a compartir una vez los 3 archivos de PowerPoint. Listo, chicos, ahí ya se los compartí. Listo, el de hoy es donde dice primera y segunda sesión, el que corresponde a la primera y segunda sesión como se indica. Entonces lo pueden descargar en el WhatsApp, porfa, para que lo tengan ahí. Bueno, ahora sí voy a mirar la presentación, que fue la misma que les envié. Bueno, voy a compartir aquí. Ya es compartir pantalla, voy a ampliar. Bueno, chicos, la fotografía, yo como habíamos hablado en la clase introductoria dentro de los tips, cuando ustedes se fueron presentando, y hablamos en el intermedio de cada uno de ustedes, y una vez íbamos sacando a colación apuntes, tipsitos sobre la importancia que tiene la fotografía hoy en día en todo nuestro contexto, en cualquier contexto, es la fotografía inmersa. La fotografía, listo, si bien es cierto que cualquiera de nosotros tiene un celular, la posibilidad de un celular. Eh, también también se, también tiene la posibilidad de tener algunos cámara fotográfica, ¿ok? Pero lo que más tenemos hoy en día, ¿qué es?
es celular, es lo que está primeramente a la mano. Estamos en la capacidad de nosotros obturamos cualquier cosa que nosotros estamos observando, pero, ¿qué pasa? Con lo que vamos a aprender acá, vamos a analizar todo un contexto, todo lo que nos rodea. Comenzamos nosotros a analizar, ¿ok? Y analizar ese contexto es ser conocedores de muchas temáticas a nivel local, regional y nacional. Ser conocedores de todas las temáticas que están a flor de piel. Y al ser conocedores de eso, nuestra mente va absorbiendo información, información. Y en el momento en que vamos a tomar una fotografía específica, toda esa información se nos viene a la mente. También se nos viene a la mente, nosotros nos vamos a volver unos críticos constructivos. ¿Entiendes? La crítica es la fotografía, pero como una crítica constructiva. Vamos a comenzar a desglosar imágenes comunicativas, donde hay imagen, donde está inmersa la fotografía. Vamos a, sí, a realizar una crítica. Cuando habla de crítica, la mayoría de la gente lo toma como algo destructivo, ¿no? Nosotros cogemos la crítica como algo constructivo. Comenzamos a mirar, a observar imágenes, piezas comunicacionales, todo lo que nos trae la información hoy en día de este mundo, todo lo que nos trae, comenzamos nosotros a analizar esas imágenes, todo lo que compone esas imágenes, todos los elementos que están alrededor dentro de esa composición. Esos elementos son los que ayudan al elemento que estamos nosotros fotografiando, ese elemento principal, sea elemento, persona, cosa, animal, objeto, en fin. Todo lo que está alrededor, todo esto que está alrededor, ayuda a contar la historia de ese elemento principal. Ayuda a contar la historia, el famoso storytelling. Hoy en día, las piezas comunicacionales cuentan una historia y ese contar una historia llama el storytelling. Y es lo que debemos hacer nosotros cuando tomamos fotografías. Sí, les decía yo, todo el mundo saca la capacidad de obturar. La cámara fotográfica obtura, toma la fotografía, pero nosotros ya lo vamos a hacer de una forma totalmente distinta. Sí, todo el mundo llena su celular de fotos y ahí llega el momento en el que en nuestro dispositivo dice no hay más espacio y comenzamos a borrar todas esas fotografías. Fue tiempo que perdimos y no, ahora lo que nosotros vamos es analizar esas fotografías que vamos a tomar y ese análisis no se hace en 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 15 minutos, media hora, no. Con todo ese contexto que nosotros estamos analizando y siendo críticos, constructivos de esa fotografía, téngalo por seguro que vamos a tomar una fotografía y a nuestra mente vienen todo ese conocimiento adquirido y vienen cuestiones de segundos, milésimas de segundos, en segundos. Una composición fotográfica la hacemos rápido. Y eso es lo bacano de esto, la agilidad mental que vamos a adquirir, va a ser muy, muy bacán. Pero para eso tenemos que observar, ser unos críticos, pero críticos constructivos. Aquí vamos a mirar unas fotografías. Vamos a mirar unas fotografías acá y vamos a pensar qué historia se teje detrás de esa fotografía. Aquí está esta fotografía, este bodegón, unos zapatos de hombres, mujeres, unos zapatos que ya están con telaraña, están empolvados. ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Qué historia hay detrás de estos zapatos? A ver, ¿quién me cuenta? Pues de pronto, profe, lo que yo veo es de pronto un grupo familiar, como una familia. Se ven zapatos, pues de pronto de la mamá, de la niña, de un papá, hermanos. Sí, ok, puede ser. A ver, ¿quién más? A ver, no nos den, hablemos. Profe, yo veo como los restos de una catástrofe, la evidencia de algo que sucedió y lo único que quedó fue eso. Ok,
Bien. Mira que cuando yo hablo sobre esta fotografía, se tejen muchas historias, pero la historia que más se teje es esa que acabas de hablar. Y sí, por lo menos en Colombia es un país que desafortunadamente la problemática social conlleva ¿cómo es? La violación de derechos humanos, a que se violenten derechos y el derecho fundamental a la vida. En comunidades, cuando sufren ciertos ataques, siempre la población, la que no tiene que ver nada con esa problemática, es la que más sufre. Y uno siempre cuando mira los noticieros, ve fotografías en medios impresos, medios de comunicación impresos, en estos sitios donde han habido enfrentamientos de uno, de otro bando, los buenos, los malos, en fin, esa locura que vivimos acá y en parte del mundo también, lo primero que uno ve en las calles, en los campos, son los zapatos abandonados. Lo primero que se ve de las cosas, los zapatos. Entonces aquí quisieron hacer un homenaje preciso, entre comillas, a aquellas víctimas de la violencia. Entonces, mire, pero también víctimas de la violencia pudo ser una familia también, lo que decía el primer compañero, el que habló. Sí, aquí violentaron una población y se adentraron en una casa donde estaba toda la familia, y sacaron estos zapatos, o también pudieron ser los zapatos sacados de la calle de esa población en la cual vulneraron el derecho a la vida. Puede ser también. ¿Sí ve cómo se tejen historias tras de la fotografía? Entonces, mira que es muy interesante eso. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con esas fotografías que vamos a comenzar a tomar. Unas fotografías que hablen, que ese mensaje vaya de una forma clara. El esquema de comunicación, emisor, en el canal va el mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje lo reciba sin ninguna interferencia. Que ese canal vaya limpio, vaya sin ninguna clase de ruido, esa fotografía sea que hable por sí sola, ¿ok? Y bueno, seguimos con esta otra fotografía, esta otra. A ver, ¿quién me cuenta esta? A ver, Bueno, lo que yo veo es que se puede transmitir como una familia de pronto humilde, sí, un grupo familiar, pero eh, unido, se ve, unos niños de pronto alegres porque se ve el niño que está en la silla, se ve que está feliz, entonces una familia unida, veo yo. ok. ¿Quién más? Pues yo, por ejemplo, en la fotografía veo que se retrata como la resistencia silenciosa de una familia, que aún marcada por la escasez, están marcados por la escasez, más no por la derrota. Bien, 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 bien. Mira, ambas opiniones son valederas. Aquí la historia de Ana María, una madre cabeza de familia, una madre que perdió a su esposo, los niños perdieron a su padre en el conflicto armado que envuelve a este país, pero que a pesar de lo que decía el compañero, a pesar de las limitaciones económicas que tienen, prima la unión familiar, el amor de ella hacia sus hijos, unos niños que los quiere mantener bien. Mira, no les falta el juguete. ¿Qué es lo que le alegra a un niño? El juguete. Un juguete, por más humilde que sea, le hace la vida alegre a un niño. Ahí tienen los juguetes, ahí los ven, ¿cierto? Ana María quiso tomarse la foto, quiso posar para esa foto con sus hijos con la mejor pinta, para mostrar eso, que ella quiere seguir adelante, quiere luchar. Y miren esa figura paterna. El chico asume, como quien dice, yo voy a ser aquí el líder más adelante, el hombrecito de la casa, el hombre de la casa, está sentado en el sillón que le corresponde a su padre que hoy ya no está con ellos. Miren cómo habla esa fotografía. Mm,
Sí, el espacio donde están es un espacio muy humilde, muy sencillo, como ustedes lo pueden ver, el techo, esta viga de madera está como para caerse. Comenzamos a analizar nosotros todos los elementos que están alrededor. Y miren, por eso les digo a ustedes, volvámonos críticos pero constructivos de la imagen. Aquí hay un elemento que dice mucho en esta fotografía y resume lo que nosotros hablamos ahorita, lo que hablamos los dos compañeros, lo que estoy hablando yo. ¿Cuál sería ese elemento? Dentro de la fotografía deben haber elementos que rompan. A ver, ¿qué elemento está dentro de esa fotografía rompe y dice mucho? Pues de pronto lo que yo veo, profe, puede ser de pronto el sillón, de pronto lo que su merced decía, que el niño se está tomando como esa figura paterna o esa figura de responsabilidad ante la familia, me parece a mí. Sí, bien. ¿Qué otro? En la fotografía hay personas, fotógrafos, que le huyen a los contraluces, porque dicen que nosotros no debemos tomar fotografías cuando hay una fuente de luz adelante. Pero cuando trabajamos contraluces, hay contraluces que se trabajan de una forma muy elegante, contraluces que tienen un significado muy valioso. En este caso, este contraluz que está aquí, la ventana, esa luz que está entrando, si esa luz los ilumina a ellos, mire, los ilumina a ellos, los enmarca, una luz de esperanza, una luz de que, bueno, ustedes van a salir adelante, aquí no les va a faltar nada, ¿cierto? Entonces, miren cómo nosotros analizamos todos los elementos que están, y este elemento aquí, esta ventana, esa luz que arroja esa ventana, entonces tiene un significado muy especial. Lo del sillón, perfecto, igual también es valedero. Esta otra fotografía, No sé, profe, pero yo veo como si fuera la composición de un mismo fondo, pero con tres imágenes diferentes, por así decirlo, no sé cómo decirlo. no, es una misma foto, es una fotografía que la tomaron en tres partes, sí. Parte Ajá, 1, exacto. parte 2, parte 3, entonces las unieron para formar una fotografía panorámica. Entonces está bien ese Ah, concepto ok. creativo de la fotografía. Pero a ver, ¿qué historia se teje detrás de esta fotografía? Muy bien la observación, pero estuvo muy bien. Yo lo veo como desde, como desde el punto, quiere contar como la historia de una ausencia, una habitación que se quedó detenida en el tiempo. Lo veo como un homenaje visual a la memoria, a lo que fue y ya no está, pero pues aún que habita, está como en cada rincón. Ok, sí, bien. Bien, también un homenaje. Sí, correcto, perfecto. A ver, ¿quién más? Mira que un homenaje, aquí podemos seguir con el homenaje, con lo que dijiste. Un homenaje a Ana María y a Milena, madre e hija, que también habitan, son habitantes del campo, como lo pueden ver ustedes, una casa de bareque, son esas casas cuyas paredes son hechas en barro, la base es guadua. Bueno, los que han ido al campo, los abuelos, han visto esas casas, son de bareque. Miren el piso también. Lastimosamente es un homenaje que se le hace a estas dos personas que también fueron víctimas del conflicto armado. Nuestros campesinos, muchos, han caído
dentro de ese conflicto armado que lastimosamente nos envuelve hoy en día. Y miren, esta fotografía se vuelve como un cuadro, un lienzo, un cuadro que habla mucho. Bueno, ellas, unas mujeres humildes, vivían las dos. Lo podemos tomar por las fotografías que vemos en las paredes, ¿cierto? Ahí están las dos personas están ahí. Miren, también aquí hay dos elementos que marcan esta fotografía. ¿Cuáles son esos dos elementos que rompen, que llaman la atención también en esta fotografía? Ahora quiero que te calmes. Pues como la entrada de luz, como que genera esa tranquilidad, como que da esa paz, digámoslo así. Sí, exacto, añoranza. Me lleva a pensar, bueno, sí, aquí habitaron estas personas. Yo me imagino una persona contando la historia de este cuarto. Sí, puede ser un sitio turístico, entre comillas, y hay una persona que está contando la historia sobre estas dos personas. Y esa luz hace parte de esa historia, una luz que se forma natural ahí en el campo. Las puertas no tenían, como si las puertas no tenían en sí, las entradas no tenían puertas, simplemente un velo y un palito en la parte de arriba, como se puede ver acá. Así era que tapaban las entradas. Aquí también está intentando entrar la luz, esa luz de añoranza sobre esta familia que habitó en este sitio, ¿cierto? De melancolía. Eh, También hay otro elemento que aquí sí o sí rompen esta fotografía. Miren el tendido. El tendido de la cama está totalmente arrugado y esas líneas llaman mucho la atención. Muy distinto donde esa sábana estuviera totalmente templada, como se dice en el ejército, que cae un zancudo y se desbloquea ahí, ¿cierto? Así como está arrugada, llama mucho la atención. Muy distinto, como les digo, donde estuviera bien tendida esa cama. Entonces, Eh, vamos a mirar otra fotografía por acá. Y para terminar ahorita esto, miremos esta última fotografía. A ver, ¿quién me cuenta? Bueno, aquí, Jorge Enrique, es un abuelito del campo también. Desafortunadamente, la gente del campo y también de la ciudad sufre el abandono, los abuelitos sufren el abandono de su familia. Ya cuando se llega a cierta edad, son abandonados por sus seres queridos. Quedan los dos abuelitos, esposas, los dos esposos quedan en la casa. Aquí don Jorge quedó solo, su esposa falleció y miren esa mirada que tiene don Jorge, una mirada de tristeza, está llorando, espera, guarda la esperanza de que alguien venga a visitarlo, venga por él. Miren esa cara que tiene. Dice mucho, ¿cierto? Dice mucho la situación en la que está. Ese es todo ese con ese entorno, esos elementos que están en esa composición. El baldecito con agua. De pronto con este mismo balde es con el que él aseó su cuerpo, a su habitación. Aquí tiene una toallita, el pañuelito que tiene en sus manos. La almohadita está un poco deteriorada. Alguien me decía, pero profe, ese señor es de plata, porque mírele ese saco que tiene, un saco que se ve que está buenecito. Sí, pero es que los sacos anteriormente
eran esos sacos de algodón que eran pesados y no se les veía ninguna arruga. Hoy en día los sacos son delgaditos, esos arrugan igual que una camisa, ¿cierto? Entonces, y de todas formas el Señor guarda también su porte, su elegancia, a pesar de la humildad, la sencillez con la que habita, en la que vive Él. ¿Qué otro elemento hay importante aquí en esta fotografía? A ver, chicos, Pues de pronto, profe, lo que yo veo es como la sombra que, o sea, o lo que se refleja en el fondo en la pared, que eso lo resalta es como a él, ¿sí? Como a la persona, se enfoca en la bien, persona. exacto, mira, seguimos hablando de la iluminación. ¿Cómo es tan importante la iluminación en la fotografía? Hay ocasiones en las que nosotros, y ustedes se van a dar cuenta, de ahorita en adelante viendo estas fotografías, cuando ustedes van a tomar fotografías, anteriormente uno decía, no, se me está quedando muy iluminado esto, emparejeme la luz, que todo se vea igual, todo parejito, pero la luz cobra un significado, la luz nos dice algo. Aquí es un degradé muy bacano, un degradé entre lo oscuro, se va pasando de escala de grises hasta que llega claro. Y miren cómo esa iluminación lo envuelve a él, ¿cierto? Lo envuelve a él. Por eso hay una profesión que son los luminotécnicos, los encargados de todos estos efectos de iluminación. Y eso es una profesión y hay un estudio que es de luminotécnicos también. Eso es todo un arte de iluminación, porque son de los elementos narrativos en las historias audiovisuales. La iluminación, ya sea natural, el sol, las estrellas, la luna, o artificial, las lámparas, los bombillos, en fin. Todo esto es un arte, la iluminación. Bien. Fotografía. Fotografía, siguiendo con iluminación. ¿Qué es fotografía? Fotografía es pintar. Pintar con luz. Pintar con luz. Eso es fotografía. Pintar con luz. Porque si no hay luz, aunque sea un mínimo de luz, no, si no hay luz, no hay fotografía. Si hay un mínimo de luz, ya comienza a detallarse algo, ya podemos tomar una fotografía, ¿ok? Aunque no sea lo más diciente, pero ya hay fotografía. Entonces, por eso, una definición sencilla, fotografía, pintar, pintar con luz. Voy a adelantar aquí unas diapositivas. Bueno, la fotografía no solo es transmitir formas o figuras a base de luz, es un arte que permite plasmar sentimientos, pensamientos e ideas, ya que como dice el viejo refrán, una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí, antes de comenzar con la tríada de la fotografía, lo que es el diafragma, la velocidad y el ISO, vamos a hablar de los formatos. Es algo indispensable. Ya nos sensibilizamos un poco sobre la importancia que tiene la imagen, sobre la imagen que cuenta una historia, que es lo que nosotros debemos pretender de ahorita en adelante, contar una historia que llegue a ese receptor. Tenemos el canal de comunicación, el emisor, el canal por donde viaja ese mensaje, en este caso la fotografía, llega a ese receptor. Ese receptor tiene que entender ese mensaje, lo que me quiere decir esa fotografía. Y ese receptor retroalimenta al emisor. Se hace una comunicación bidireccional en doble sentido gracias a qué? A ese mensaje que está viajando. Pero ojo, chicos, lo otro, nosotros cuando vamos a tomar una fotografía, si nos llegan a contratar para tomar fotografías para eventos sociales, fotografía publicitaria, fotografía paisajística, testimonial, urbanística, en fin, cualquier clase de fotografía. Miremos esto, siguiendo el canal de comunicación.
la fotografía, nosotros debemos tomarla también sabiendo a qué receptor, cuál es el receptor que va a recibir esa fotografía, a esa persona, qué es lo que les gusta, qué es lo que le disgusta, cómo quiere ver esa historia, cómo quiere el verse inmerso en esa historia. ¿Ok? Porque al fin y al cabo, a nosotros, si vamos a tomar una fotografía publicitaria de producto, no es como yo quiero tomar la fotografía, no. Yo debo pensar en esas personas, en ese target group, en ese grupo objetivo, en ese buyer persona, en esa persona, en esa representación de ese grupo objetivo. ¿Qué le gustaría ver? ¿Cómo le gustaría ver esa fotografía, esa imagen? Nosotros caemos en el error que es como me gusta a mí, yo lo diseño de tal forma, venga, le hago esto que para mí se ve mejor así. No, debemos pensar en la persona que va a recibir esa pieza comunicacional donde está esa fotografía. ¿Ok? Entonces pensemos en eso. No es lo que nos guste a nosotros. Nosotros somos el elemento que va a contribuir para que esa fotografía salga uno a nosotros somos los que tenemos ese conocimiento, ¿cierto? Me esperan un segundo, voy a minimizar acá. De pronto hay personas que están intentando ingresar. Si estaba Sarat Ross, dice, ya le demos ingreso. Entonces ahorita sí, seguimos. Entonces, chicos, pensemos en eso, ¿listo? Por eso yo les decía a ustedes, ser conocedores también del contexto, de todo lo que nos rodea. Si nosotros somos conocedores de un contexto, sabemos cuáles son los actores que están trabajando en ese contexto. Actores principales, actores secundarios. Comenzamos a analizar a esos actores. Esos actores son esas personas que están contribuyendo al desarrollo de ese contexto. Entonces, miren que todo esto va hilado. Bueno, les decía a ustedes, vamos a comenzar aquí con los formatos. Hay dos formatos en los cuales se guarda las imágenes. Dos de tantos. Vamos a mirar los más populares acá para nosotros que vamos a trabajar con fotografía, con imagen. El formato JPG es el formato más conocido. Este es el formato en el que nosotros guardamos las imágenes. Es un formato que es liviano, ese es un formato que cualquier equipo lo abre y uno ve las imágenes y uno dice, oh, wow, qué imágenes tan bacanas, tan fulles, pero no es así. No es así, no. El formato JPG es un formato que es de baja calidad. Es un formato que es de baja calidad, pero es un formato que nos sirve en cualquier lado, ¿ok? Y cualquier equipo nos puede abrir ese formato JPG, sí. Ese formato JPG, y antes de pasar al RAP, nos sirve para trabajar todo lo digital. Son formatos que son livianas las fotografías, de 10K, 20K, bueno, son súper livianas, súper livianas. Ese formato nos sirve para trabajar todo el ecosistema digital, todo lo digital, página web, superficies de comercio electrónico, tiendas, bueno, todo eso nos sirve las fotografías que nosotros vayamos a tomar con nuestros celulares o con nuestras cámaras fotográficas, pero si están formadas en formato JPG. Aquí tuve unos chicos hace un par de meses, un chico de la costa, el amante de tomar fotografías con el celular. Y él me dijo, profe, yo quiero algún día colocar mis fotografías a la venta de Barranquilla, de todo lo que es Barranquilla. Y yo le dije, ¿por qué no lo ha hecho? No, es que no tengo cámara profesional, no tengo la... Y me mostró las imágenes, y al mostrarme las imágenes, unas imágenes muy bacanas de Barranquilla. Y yo le dije, no, usted ya con esto, con estas imágenes en JPG tomadas en el celular, usted ya puede hacer una tienda de comercio, una página de un e-commerce, página de comercio electrónico. Puede vender usted estas fotografías para quien las necesite para trabajar todo lo digital. Las puede usted vender. Y entonces el chico se puso a la tarea. Terminamos el curso y como a los 3 meses me llamó y me dijo que había montado la página para la superficie de comercio para vender las fotografías y que le estaba yendo bien. Y dijo que ya se había comprado una cámara reflex, una cámara profesional.
Entonces, que llegue a tomar fotografías de alta calidad ya para pasar a otro nivel. Entonces, mire cómo esas fotografías que nosotros tomamos con nuestro celular en formato JPG también nos sirven para todo ese ecosistema digital en el que se encuentran inmersas imágenes. Tengamos presente esa parte. Si vamos a imprimir afiches, murales, pasacalles, en superficies, en grandes superficies, imprimir esas imágenes no nos va a dar, no nos va a dar. Entonces tengamos presente esa parte. El formato RAW es un formato que ya es profesional, es un formato profesional, ¿ok? Cuando vayamos a tomar la fotografía, pensemos nosotros, es una fotografía simplemente para material de consulta de nosotros, no vamos a mandar a imprimir nada, no, simplemente para tener como referencia sobre algún tema. Entonces, vayámonos con formato JPG, para que vamos a llenar discos duros, memorias con el formato RAW, ¿cierto? Pero si tengo que tomar fotografías para imprimir en grandes superficies, afiches, pasacalles, murales, en fin, todo esto, sí o sí tengo que hacerlo en el formato RAW. Tengamos presente esa parte. Entonces, guardar como, antes de tomar las fotografías, guardar fotografías en formato RAW. Entonces, las fotografías que tome de ahí en adelante, me las guardo en formato RAW. Me las guardo en RAW. En RAW, ese formato no me lo lee cualquier equipo, no. Debe tener aplicaciones de diseño gráfico, programas de diseño gráfico, para que me lea esas fotografías. Esas fotografías son pesadas. Fotografía de 20 megas, fotografías de 30 megapíxeles. Entonces, son fotografías que son pesadas, son supremamente pesadas. Pero esas fotografías también tienen la ventaja que se dejan editar, son abiertas, no es cerrada como el formato JPG. Es decir, los niveles de edición se hacen a gran escala en el formato RAW. Puedo balancear blancos, contraste, brillo, saturación. Sí, aquí lo puedo hacer, pero no me va a quedar como me queda aquí en el formato RAW. ¿Ok? Miren acá una comparación. Formato JPG, formato RAW. El JPG no tiene buenos contrastes, el brillo tampoco es el mejor, es una fotografía que es opaca, pero miren aquí en el formato RAW cómo queda la fotografía, ¿cierto? ¿Cambia o cambia la fotografía? Bueno chicos, resulta que en eso de la fotografía el color juega un papel muy importante, el color, pero esto del color es un tema que es muy amplio, muy amplio. Les dije a ustedes, vamos a ser lo más prácticos posibles. Yo les suministro esta información práctica y otra información teórica, que es un buen soporte para la fotografía, pero es más de indagar, más de leer. Entonces, cuando vayamos a hablar de psicología del color, la teoría del color, eso hay mucha literatura sobre este tema, cibergrafía, mucho en el mundo del Internet sobre este tema, ¿ok? Donde nos van a dar sobre los colores primarios, los secundarios, los terciarios, que si unimos a esos colores nos dan una serie de gamas de colores, en fin, todo esto. Acá no lo voy a hablar con ustedes porque me gastaría toda una clase, 2 clases hablando de esto, ¿ok? Entonces, para que lo leamos, cuando tengamos tiempito, ahí en el documento, en los documentos que están en la plataforma, en Sajuna, hay algunos que nos hablan sobre la teoría del color. Ahora les voy a referenciar el color en una partecita que sí o sí es importante que lo sepan. Ya les voy a decir. Ya les voy a decir. Acá. Resulta que nosotros conocemos la temperatura para los animales, los humanos, en grados centígrados. Se da en grados centígrados. Cuando tenemos fiebre, tenemos una temperatura alta, caliente, estamos calientes, ¿cierto? Y cuando estamos fríos, tenemos hipotermia, baja la temperatura. En la fotografía,
hay algo que se denomina la temperatura del color. ¿Qué es la temperatura del color, chicos? Resulta que cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, cualquier fotografía que tomemos nosotros, nunca nos va a quedar con los colores reales. Nunca, nunca. Sí, nosotros la vemos y todo el mundo, uy, wow, qué fotografía tan bacana, miren esos colores tan bonitos, está, pero no son los colores reales, no son los colores reales. ¿Por qué? Resulta que siempre que nosotros vayamos a tomar una fotografía, va a haber una fuente lumínica, sea el sol, las estrellas, la luna, una luz vela, sea la luz de flash, sea una luz tungsteno, una luz fluorescente, siempre va a haber una luz que esté influenciando sobre esa fotografía, ¿cierto? Y resulta que esa luz nos va a generar una temperatura, nos va a generar una temperatura, y al generarnos esa temperatura, la fotografía queda con un colorcito, queda con un color, queda como con una capa azulosa, amarillenta, terracota, dependiendo de qué, de la fuente lumínica, cambia esa temperatura del color, cambia ese velo que está cubriendo esa fotografía. Pero ojo, eso lo vemos nosotros, las personas del común no ven eso. Y ya les digo cómo solucionamos esa parte. Y miren que aquí en la fotografía, cuando hablamos de colores que la temperatura está fría, la temperatura es alta. Ustedes lo pueden ver acá, 8.000, 9.000, 10.000 K. Aquí no se determina por centígrados, sino K, grados Kelvin. Miren, aquí 100, fría, caliente, baja la referencia numérica, 1.000, 2.000, 3.000. Baja, es lo contrario, lo que yo les decía a ustedes. Pero ojo, esto es conocimiento general. Conocimiento general. Aquí lo importante es que ustedes sepan que sí o sí, cuando vayamos a tomar una fotografía, tenemos que realizar antes un procedimiento que se llama balance de blancos. Más adelantico vamos a hablar de ese balance de blancos, sino que aquí de una vez lo voy tomando a colación. Hablamos del balance de blancos. Siempre tenemos que hacer un balance de blanco antes de tomar la fotografía, cualquier fotografía. Ese balance de blanco, ¿de qué se trata? Quitar ese velo que nos está dando esa fotografía, ese color que está predominando gracias a esa luz, a esa fuente lumínica. Entonces, hacemos ese balance de blanco, le damos la orden a la cámara, balance de blanco, y ella de una vez quita ese velo que está dando esa temperatura y ya nos quedan los colores que ya son reales de la fotografía. Los celulares con sus cámaras fotográficas, ya los celulares están trayendo balance de blanco. Entonces, vamos a configuración, miramos dónde está esa parte de balance de blancos y la activamos, ¿ok? Resulta que si nosotros vamos a tomar una fotografía, cuando vayamos a hablar más adelante con la luz, con balance de blanco, ya desarrollamos bien eso, sino que les estoy dando generalidades acá. Cuando nosotros vamos a un sitio y tenemos que tomar fotografías en dos áreas distintas, una en exterior y otra dentro del establecimiento. Vamos nosotros con nuestro celular, nuestra cámara fotográfica, hicimos el balance de blanco, porque tenemos la primera fotografía son adentro. Hicimos el balance de blanco y ahí sí comenzamos a tomar fotografías ahí. ¿Listo? Y ahí es una luz fluorescente la que está ahí en esa parte de la casa. Tomé 30 fotografías, me fui para el exterior. Ahora tengo que tomar otras fotografías también que me encomendaron. Y resulta que cuando voy a tomar esas fotografías allá afuera, es distinto. No debo tomarlas con ese balance de blanco que las tomé allá adentro, porque allá va adentro. Hice el balance de blanco, realicé ese balance de blanco acorde a esa luz que estaba ahí, que era una luz, hablemos fluorescente. ¿Listo? Y si me voy al exterior, debo realizar otra vez el procedimiento del balance de blancos con esa luz, porque es una luz que es el sol. Entonces, es otro balance de blancos. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, pero ojo, en realidad les estoy hablando aquí la particularidad. Cuando vayamos a hablar de iluminación, ahí vamos a mirar lo del balance de blanco, cómo lo hacemos en el celular o en la cámara. Simplemente es para que nosotros tengamos eso en nuestra cabecita.
Yo les decía a ustedes, no, es que ustedes se van a aprender todo estos, numeración, que si es bombillo, entre 2000, si es 2700, 3000K, si es fluorescente, 4000K. No, simplemente ya sabemos que cualquier fuente lumínica genera una temperatura determinada, la cual nosotros hace que nuestra fotografía cambie los colores, pero para eso hay una solución, el balance de blancos, entonces tenemos que realizar balance de blancos. Eso es lo que debemos saber sobre esta parte, ¿ok? Bueno, las cámaras. Aquí vamos a hablar sobre 3 tipos de cámaras, ¿ok? Que son las populares, hablemos así. Y eso que estas cámaras las cámaras que estamos utilizando realmente hoy en día son las de nuestros celulares, en un 80%. El otro 20% está utilizando cámaras compactas, cámaras profesionales, cámaras semiprofesionales. Se están utilizando. Pero la importancia de la fotografía en el celular, ¿ok? Entonces, bueno, tres cámaras vamos a ver aquí, la compacta, la semiprofesional y la profesional o reflex. La cámara compacta, pero antes de hablar de esto, fotografía análoga, fotografía digital. ¿Qué es la fotografía análoga? Resulta que hace 20 años atrás, 15 años atrás, las cámaras venían con un rollo fotográfico, no sé si ustedes se acuerdan, un rollo de 12, 24, de 32, 36 fotografías, un rollo fotográfico. Entonces nosotros abríamos la cámara, una puertica que tenía en la parte de atrás, introducíamos el rollo, bajaba en un sitio oscurito, tapábamos y comenzamos a tomar las fotografías. El rollo, ahí en el rollo era donde se dibujaban las formas, entraba la luz por el objetivo, por el lente de la cámara, y esa luz hacía efecto en ese rollo. Ese rollo, claro, le llegaba la luz y un rollo a base de químicos, ahí había una reacción y se dibujaban las formas ahí. Luego terminábamos el rollo, lo sacábamos, lo mandábamos ¿a qué? A negativos, lo mandábamos al revelado para que saliera la tira de negativos. En la tira de negativos, nosotros veíamos la figurita, las formas ahí, y decíamos, no queremos esta fotografía, esta, entonces la mandamos a pasar ¿a qué? A papel, a positivo. Entonces ya era otro sistema que había ahí, otro paso, otro paso. El negativo, entonces lo mandábamos ya a papel. En un cuarto oscuro hacíamos ya ese paso de negativo, pasábamos a positivo por 4 o 5 bandejas, el papel iba pasando hasta que se dibujaba la forma, ya se dibujaba la imagen. Fotografía análoga. Si ustedes tienen la oportunidad de esto, muy bacano, porque en sí, esa es la esencia de la fotografía. Es la esencia de la fotografía, muy bacano cuando nosotros vemos, listo, tomamos la fotografía en rollo, y luego revelamos, y luego pasamos a papel, pasar por todo eso y ver cómo se está dibujando, se está plasmando en el papel las formas, eso es muy bonito, de verdad. Si ustedes tienen la oportunidad, háganlo. Yo aprendí en la universidad, aprendí con eso, con la fotografía análoga. Lastimosamente, hoy en día hay programas de comunicación, publicidad, medios audiovisuales, todo ese cuento, pero se encasillaron en lo que es hoy en día, la fotografía digital, y está bien. Pero hay otras universidades, instituciones y centros especializados en fotografía que tienen sus cuartos oscuros para revelado, para hacer todo este proceso. Ojalá todas las universidades tuvieran eso, un cuarto revelado, un cuarto oscuro, y de ahí ya pasan a lo digital. Que el alumno sepa cómo fue que nació la fotografía en sí. Entonces sería bueno. Pero hoy en día estamos en ¿qué? En lo digital. Análogo anteriormente, el rollo fotográfico, y hoy en día son fotografías digitales. Ya no es el rollo, sino la cámara tiene un sensor. El sensor está fijo en la cámara. Al sensor es sensible a la iluminación, y en el sensor es donde la luz llega, pega en el sensor y reaccionan
hartos chips que tiene. Ahí tienen hartos chips, miles de chips ahí, y eso reacciona a la luz y eso nos determina los megapíxeles. ¿Ok? Megapíxeles de alta calidad. La fotografía nos va a salir bien. 1A. ¿Ok? Más adelante. Ahorita tenemos que ver esa parte, los sensores. Entonces, simplemente generales. Estoy hablando en esa partecita acá. Fotografía análoga, fotografía digital. Hablando de las cámaras compactas. Esta es una cámara compacta. Anteriormente era de rollo. Ya esta se ve plana aquí. La remanufacturaron. La volvieron digitales. Entonces, esto funciona con una memoria a un costado, aquí por detrás, y tiene 2, 3 diafragmas, 2, 3 velocidades, y listo, estas cámaras compactas. Pero esas cámaras compactas duraron por ahí unos 3, 4 años, duraron. Y a 1900 algo, 2000, en los 2000 todavía se utilizó, hasta el 2000 por ahí 10, se utilizó esta cámara, las cámaras digitales compactas, ya remanufacturadas, pero ya entró el celular, entonces eso quedó desplazado. Estas cámaras compactas son unas 3 cámaras compactas y son buenas. Hasta ya se comenzaron a grabar videos, se comenzó con estas cámaras compactas. Ok, yo tengo ahí unas, pero ¿para qué? Sí, son cámaras pequeñas, pero y tengo el celular y me da mejor calidad el celular, entonces ahí las tengo guardaditas como reliquia. Entonces no fue mucho el tiempo que duraron estas cámaras compactas remanufacturadas. Igual, esta es la cámara, hablemos de la cámara profesional. Antes la profesional, esta es la semiprofesional, que es parecida, tiene el mismo aspecto de esta, ¿ok? A la reflex o profesional, que es esta. ¿Qué es esta? La cámara semiprofesional se utiliza mucho en universidades, en la parte de educación, a nivel de empresas también. A veces no se engalletan, entre comillas, con cámaras profesionales, sino semiprofesional. Pero la diferencia no es mucho en cuanto a lo económico, pero sí en cuanto a la calidad. Una cámara semiprofesional, pues tiene los mismos principios de una cámara reflex o profesional. Maneja menos diafragma, menos velocidades, ISOs. Es más sencilla en las variantes del diafragma, velocidad e ISO. Listo, es más sencilla, tiene menos variantes. La cámara reflex, ¿qué pasa? Tiene velocidades, tiene diafragmas, tienen ISOs y varían de acuerdo a la referencia de la cámara, de Canon, Pentax, Nikon, Panasonic, Sony, en fin. Cuando hablemos ahorita de diafragma, nos vamos a dar cuenta de esto. Estas cámaras reflex o profesionales tienen cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. El objetivo, se acoplan. Uno puede desacoplar y acoplar, ¿ok? O sea, pegar ahí y formar un solo cuerpo. La mayoría de las semiprofesionales son compactas, un solo cuerpo. Entonces da la facilidad para intercambiar objetivos. Aquí puedo colocar un lente 18-55, puedo colocar un zoom, un teleobjetivo, que son más grandes. Entonces, estas las utilizamos para trabajos profesionales, pero también muchas personas tienen estas cámaras. Si me gusta la fotografía, soy aficionado y tengo mi cámara reflex, la tengo. Entonces también, y lo que les digo, no varía mucho el precio a una semiprofesional. Si son 200, 300 mil, hasta 400, yo prefiero una cámara reflex, ¿ok? Entonces, la calidad es mucho mayor. La más popular es Canon y Nikon. Hoy en día, Canon y Nikon. Si me dicen cuál es la mejor, no, cualquiera de las dos. Claro está que yo siempre he trabajado más con Nikon. Nikon es más de trabajo pesado, Canon me da esa imagen más viva,
con un poco más de brillo, una imagen más bonita, pero claro está, con la Nikon yo lo puedo lograr también, sabiendo manejar, combinar diafragma, velocidades, yo puedo lograr magníficas imágenes, sino que una cámara muy bacana porque es de trabajo pesado, una cámara que no se me va a colgar nunca. Con el permiso de ustedes voy a mirar un momento acá a ver si una persona, Sara Rosso, estaba intentando ingresar, listo, ya le dio acceso. Bueno, entonces seguimos acá, donde íbamos. Seguimos acá. Listo. Entonces, hay otras cámaras. Hay otras cámaras como las que, las GoPro, las cámaras de acción. Esas GoPro son cámaras que se utilizan sí o sí para trabajo pesado. Hablemos de trabajo pesado, pero trabajo de pesado hablando de deportes de riesgo, que si yo estoy trotando, si estoy haciendo deporte acuático, estas cámaras se pueden sumergir también, tienen sus estuches para hacer esto. Son cámaras que me graban a 180, 360 grados, tienen lente frontal por atrás, entonces hay forma del 360 grados, o si es de 160, pues puedo unir en edición y hacer 360. En fin, son muy interesantes, pero las imágenes no van a ser imágenes que requieran imágenes 1A, no, porque siempre se tiende que cuando son imágenes a 160 grados, de ahí en adelante, los bordes se comienzan un poco a distorsionar. Entonces no van a ser las mejores fotografías, pero para referencia para estos deportes, para eso, 1A. Las cámaras se caen, no les pasa nada, son rara vez, son hechas para eso, para la trocha, para el agua, en fin, las GoPro. Y no son cámaras caras, no son cámaras caras. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una de estas, y hacen deportes y hacen estas actividades, ya de María, es una muy buena opción. Voy a mirar algo aquí que les va a servir a ustedes para la próxima clase. O sea, nosotros tenemos clase mañana, otra vez tenemos sesión. Ok, chicos, la de mañana sí está dentro del cronograma. Esta es una de apoyo. La de mañana sí está en el cronograma. Yo les estoy enviando el enlace en el transcurso del día de mañana. Sino que para realizar la actividad, yo les digo otro tema. Acá. El sensor. Ya como les había dicho a ustedes, el sensor persigue un único fin: conducir la luz, la imagen exterior, hacia el sensor de la cámara. El sensor, como su nombre lo indica, es un elemento sensible dentro de nuestra cámara, aquello sobre lo cual se proyecta la luz dibujando una imagen que representa lo que nuestra cámara ve. El sensor es para las cámaras de fotos digitales como la película o carrete que usábamos en las cámaras de fotos analógicas o análogas, lo que yo les estaba contando. La diferencia es que en las cámaras analógicas había que cambiar la película, mientras que en las digitales el sensor es fijo. No tenemos que cambiar el sensor. Lo que cambiamos es la memoria cuando se llena. Y eso es lo que cambiamos nosotros. Miren, esa fotografía muy bonita. Yo les digo a ustedes, siempre que hagamos unas imágenes, comencemos a mirar, a mirarla, a mirar esa fotografía. Una fotografía en la cual el punto de enfoque está acá. Lo que enfocamos en la cámara. Esto es que está acá, el cajón de la cámara. Es una fotografía, una cámara profesional, una reflex. Falta el otro elemento que es el objetivo. Lo acoplamos. Hay dos clases para acoplar el objetivo al cajón de la cámara. Una que es de rosca. Siempre va a haber un punto de referencia acá en el cajón y en el objetivo. ¿Qué pasa? Unimos punto con punto.
hay uno que es de rosca. Unimos con punto y giramos como si fuera una rosca. Giramos, damos 160 grados, 160 grados, 180 grados, perdón. Damos una vuelta, 180 grados, y es de rosca, ¿ok? Se siente la rosca y ya cuando termina, ya sabemos que ahí ya quedó acoplado. Y otra que es de ballesta, que esa es la más común. Igual, punto acá y punto en el objetivo. Unimos punto con punto y hacemos un pequeñito giro y la cámara hace clic, se ajusta. Eso es de ballesta, ¿ok? Hablando en cuanto a eso, mire la fotografía acá, está iluminada, la cámara fotográfica, iluminada no, el punto de enfoque está acá. Al ser este el punto de enfoque, el primer plano que está acá queda desenfocado. Y el tercer plano, el fondo también está desenfocado. Pero ese desenfoque se llama profundidad de campo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, mañana, cuando veamos diafragma, velocidad e ISO, la tríada de la fotografía. ¿Ok? Ahí vamos a ver eso. Entonces, eso se da gracias a ¿qué? Al diafragma. Al diafragma. Entre más abierto esté el diafragma, la profundidad de campo se me va a anular. ¿Ok? O sea, se va a distorsionar, se va a ver borroso. Y si lo voy cerrando un poco, se me va a insinuar esa profundidad de campo. La idea es que la profundidad de campo se insinúe, se alcance a detallar los elementos que están en el fondo, que están aquí en este caso en el primer plano, porque estoy enfocando lo que está en el segundo plano. Entonces, igual, mañana vamos a ver esa parte, sino que viene vamos observando la fotografía. El sensor de la cámara, ¿de qué se compone? Se compone de pequeños chips. Yo les digo a ustedes, este cuadrito, esto, el sensor, esto, se compone de ¿qué? De pequeños chips, punticos, millones, cientos de estos, sensibles a la luz, y son llamados también píxeles, los famosos píxeles. Esos píxeles son los que nos determinan la calidad de la imagen. No, es una cámara de 40 megapíxeles, 50 megapíxeles. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bacano. Ojo, siempre en estos cursos hay personas que aprovechan y más compran la cámara fotográfica. Algunos de ellos me preguntan, me han llamado desde el almacén donde están comprando a pedirme asesoría. O algunos antes de ir me dicen, profe, ¿qué debo saber para comprar la cámara? Hay muchas personas, la mayoría la compran porque el color es bonito, el diseño es bonito, y no es así, no debería ser así. Una cámara fotográfica, si vamos a comprar una cámara fotográfica profesional, 3,5 millones, 4 millones, 5 millones, 7 millones, en fin, hay varios, oscila el precio. Comprémosla, pero miremos primero el sensor que es el que me determina la calidad de la imagen, ¿ok? El sensor. Y el sensor, de una vez, entre más grande, es muchísimo mejor porque va a ser de mayores megapíxeles, en fin. Los sensores que sí o sí son de calidad, ustedes pregunten, listo, necesito una cámara con un sensor CCD, CMOS o Foveon. Esos son los tres sensores que son los mejores, hablemoslo así en la fotografía, que son los mejores. El CC, el CMOS, son los mejores y hay una tercera opción que es el Foveon. Igual, los tres son buenos. Listo, me llevé unas con CCD, un sensor CCD, pero necesito que ese sensor CCD sea full frame, máxima calidad. Y esa máxima calidad me la determina ¿qué? El tamaño, la dimensión del sensor. Miren, full frame. Si ven estos sensores grandes, entonces listo, una cámara profesional con un sensor CCD, CMOS o Foveon, pero que tenga el sensor full frame. Listo, puede tener full frame, 36 milímetros, 35 milímetros, o de ahí en adelante, de ahí para atrás, los dos anteriores nos dan buena calidad, no hay problema, ¿listo? De aquí para abajo ya se manejan en pulgadas hasta llegar a 1/3.2 pulgadas, que ya esos son manejados en los
celulares, ¿ok? Ya son sensores cuya calidad pues ya va bajando, va bajando, va bajando. El tamaño del sensor sí importa, sí importa. Tengamos presente esa parte. El que le diga que el tamaño del sensor no importa en la cámara, sí importa, porque en el sensor están en el sensor es donde encontramos estos chips, que son los que nos determinan los píxeles, que ellos son la calidad de la imagen. ¿A ustedes les queda esto? Ahí ¿cómo es? En el material que les di, ahí está toda esta información. Ahí está toda esta información. Quiero mostrarles algo acá. Esto. Tenemos la cámara, nuestra cámara acá, nuestra cámara profesional, una reflex. Esto no lo podemos medir en los celulares. Tenga presente esa parte. ¿Por qué? Resulta que aquí vamos a hablar algo que es lo que es la distancia focal. La distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la medida principal de un lente, o sea, un objetivo. La distancia focal se determina qué tanto zoom puede obtener en las fotografías. ¿Qué tanto zoom? Y esa medida se da en ¿qué? En milímetros. Pero para ser más concretos en la información, siempre se dice que por medio de gráficas uno entiende mucho más. Y sí, yo lo considero de esa forma. Acá tenemos la cámara fotográfica. Parte 1, el cajón. Parte 2, el objetivo. Mucha gente le dice a esto el lente de la cámara. No, el nombre correcto es objetivo. Listo. Mucha gente le dice el lente. Vale. Pero realmente es el objetivo, porque el lente es lo que va dentro del objetivo. Allá adentro sí va unos lentes. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar la distancia focal. Esa distancia focal me va a determinar el ángulo de visión de la fotografía, ¿ok? El ángulo de visión. Si es panorámico, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Eso me lo da el ángulo de visión, la distancia focal, perdón. Miren, aquí tenemos en el cajón de la cámara, tenemos el sensor. Acá es donde llega la luz, aquí se dibujan las formas, acá en el sensor. Aquí en el objetivo, tenemos algo que se llama el centro óptico. El centro óptico lo tenemos acá, ¿ok? A esta primera parte llega la luz y aquí se divide para el sensor. ¿Listo? Esta distancia que está entre el sensor y el centro óptico se llama distancia focal. Ese es un lente normal, un 1855, un lente normal, el cual me da un ángulo de visión tanto a lo ancho como de arriba hacia abajo para tomar fotografías normales. Bien, resulta que esa distancia focal se va ampliando a medida que yo cambie de objetivo. Vamos a cambiar por un zoom. Un zoom es un objetivo en el cual yo voy a capturar imágenes que estén a gran distancia, a 200 metros, 150 metros, ¿cierto? Con un zoom lo capturo. Entonces resulta que el zoom es más largo, es más larguito, más largo. Y por consiguiente el centro óptico, que está en toda la mitad del objetivo, pues se va a adelantar, va a estar más acá, ¿cierto? Porque el zoom es más larguito. Entonces ese centro óptico se va a correr. Entonces la distancia focal se va a ampliar. El ángulo de visión va a ser menor, porque con el zoom ya no voy a ver tanto a lo ancho ni arriba hacia abajo, no. Tengamos presente esa parte. Si cambio por un teleobjetivo mucho más largo para tomar fotografías a gran distancia, 300 metros, 250 metros, fotografías paisajísticas, cuando tomamos por allá ese animalito que está, a esa lagartija, esa iguana que está por ahí en un árbol a tanta distancia. Entonces, para eso necesitamos un teleobjetivo. Y tomamos esta fotografía y uno parece que la tuviera aquí nomás cuando uno ve la fotografía o cuando uno la enfoca, parece que estuviera aquí nomás. Todo alrededor se ve distorsionado, pero la fotografía
Son fotografías muy bonitas. Entonces la distancia focal se va a ampliar y por consiguiente el ángulo de visión también. Solamente se ve en la iguanita ahí, es lo que se va a ver. ¿Ok? Esa es la distancia focal, que es la que va a variar de acuerdo al objetivo. De acuerdo al objetivo. Y por consiguiente el ángulo de visión también se va cerrando, se va cerrando. Miren, aquí está. La distancia focal, mire aquí. Un lente ojo de pez, un lente angular, un normal, un teleobjetivo, un superobjetivo. Mire, aquí está la convención en colores. ¿Sí ven cómo se va cerrando? Aquí, ese es el tamaño de los lentes, de los objetivos. Mire. En el normal, es el moradito, acá. Ese es el tamaño. O sea, que el objetivo, por decir, el centro óptico estaría acá. En el teleobjetivo es más grande el centro óptico acá, por consiguiente la distancia focal va a ser más larga. Pero miren, el ángulo de visión, ¿sí ve cómo se va cerrando? Se va cerrando, se va cerrando. Ahí ya no con estos lentes, con esos objetivos, ya no podemos tomar fotografías donde veamos de izquierda a derecha, en amplitud, no, ni de arriba hacia abajo. Son fotografías en las cuales vemos el objeto, la cosa ahí, en ese primer plano. Bueno, chicos, voy a ir a la plataforma. Un segundo para que ustedes... Bueno, ojalá que no me sacó. Esperemos un segundo mientras ingresemos. Ojalá no esté molestando Sahuna. Sí, estás como un poquito lenta. Bueno, chicos, les voy comentando. Va a haber son dos las evidencias que tenemos que realizar. Y mencionar la foto. Acordémonos, el número de ficha de ustedes es el 3266509. Es el número del curso, el número de ficha de ustedes. Si en algún momento se los llegó a preguntar por uno u otro motivo. Damos clic, ingresamos. Yo les dije a ustedes que siempre me gusta terminar navegando la plataforma porque hay personas que no ingresaron en la primera sesión, pero sí en la segunda, entonces retomamos un poco en el manejo de ello. Acordémonos, actividades iniciales, aquí en actividades iniciales, donde dice actividades iniciales, porfa, es donde ustedes me van a colgar el documento de identidad. Actividades iniciales, documento de identidad, damos clic ahí y por favor una fotografía por lado y lado del documento en PDF, lo adjunta y me lo envían. Le dan a adjuntar y lo envían. Aquí donde dice envío documentos de identidad, por favor. Hay otra cosa importante también aquí, el cronograma. El cronograma, yo les decía a ustedes, el cronograma es el que nos dice el día a día, cómo vamos, en qué momento estamos, en qué momento estamos. Y ya lo vamos a ver aquí, ¿dónde estamos? El cronograma es un PDF. Ustedes lo pueden descargar o simplemente visualizarlo acá. Aquí es donde vamos, aquí es donde vamos. Resulta que esta primera sesión del 26 ya la hicimos, estaba dentro del cronograma. La que estamos viendo hoy está en intermedio de estas dos. La de mañana, jueves 3 a las 8 de la noche. Mañana tenemos sesión en línea que está aquí en el cronograma. Esta que estamos viendo hoy, una sesión de apoyo, una adicional que yo doy. Más adelante les doy otra adicional también para complementar mejor las temáticas. Entonces, acá está esa, es donde estamos mirando esto, lo que es la actividad de aprendizaje número 1. Acá estamos. Vuelvo y les digo, no está acá porque es una sesión adicional. La primera, hicimos la presentación, foro social, bueno, en fin. Y ya mañana vamos con la actividad de aprendizaje número 2. Vamos a estar acá en el día de hoy. ¿Listo? Ahorita sí, vámonos para la actividad número 1. Esa de hoy, lo que estamos viendo hoy. No vamos a actividad.
hay algo que llaman guía de aprendizaje. Acordémonos, guía de aprendizaje siempre tenemos que leer esa guía de aprendizaje. Clave en la guía de aprendizaje, donde diga evidencia. Evidencia es el trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que realizar. No se nos olvide, la evidencia para el SENA cambia alguna terminología, no es tarea, no es trabajo, es evidencia. La guía de aprendizaje, aquí está, damos clic, la descargamos, es un PDF. Interesante que ustedes lean este PDF, es el orden académico de esta primera actividad, de lo que se trata, nos hace un pequeño resumen, es muy interesante que lo leamos. Hay personas que se van directamente donde dice evidencia, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vámonos donde dice evidencia, actividad aprendizaje 1, importancia, evidencia, evaluación aspectos de la fotografía. Evaluación, aspectos de la fotografía. Esta es interactiva. Aquí usted no tiene que hacer trabajo, nada de nada. Simplemente presenta la evaluación. Esa evaluación tiene intentos, tiene varios intentos. Aquí la idea, si ustedes no se sacan la A, acordémonos, calificación A, aprobado. La D no es de deficiente, no se preocupen. La D quiere decir que es de mejora, podemos mejorarla. Volver a presentar la evaluación y nos sacamos la A, nos sacudimos, nos levantamos y corregimos, sabemos qué fue lo que hicimos mal y la presentamos nuevamente y nos sacamos A. ¿Dónde la presentamos? Acá en la plataforma, miramos donde dice actividad de aprendizaje número 1, mire, evaluación, aspectos de la fotografía, evaluación, ¿sí ven? Ahí está, doy clic ahí. Y ahí me sale el cuestionario. En ese cuestionario nos va a hablar sobre el sensor, sobre la distancia focal. Son cositas básicas de las que vimos hoy. De pronto, de color, hay como 2 preguntas que son del color, que eso fue lo que no, que le digo que el tema era muy, muy amplio, entonces no lo alcanzábamos a ver. Pero igual, podemos consultar por internet o del mismo material que tenemos acá, podemos consultar esa respuesta. No, mire, está súper demorado. Les quería mostrar aquí algunas de las preguntas que tenía eso, que tiene la evaluación, pero no, mira. Igual es sencillo, es súper, súper sencillo ese. Vuelvo y le repito, si no, por favor, si se llegan a sacar una D, vuelven y lo realizan. Vuelven y lo realizan. Bueno, ya presentamos ahí. Vámonos, donde dice más evidencia. Ah, evidencia, acá, mire. El equipo fotográfico. Aquí sí es un pequeño trabajo, pero es pequeño, no hay problema. Aquí nos dice, LPQ Digital es una empresa dedicada a realizar proyectos de fotografía digital. Su consigna es la de brindar a sus clientes la mejor experiencia para conservar siempre los mejores recuerdos. Por ello, la empresa ha decidido contratarlo como un consultor experto en fotografía, con el fin de que les ayude a consolidarse como una de las mejores empresas en el mercado. Como primera tarea, le han encargado la elaboración de una propuesta acerca del equipo fotográfico específico y formatos de captura más aconsejables para los siguientes proyectos. Paseo familiar, proyecto universitario, tomas para una revista. Tenemos estos 3 ítems acá, estas 3 referencias de fotografía. Paseo familiar, proyecto universitario y tomas para una revista. ¿Ok? Dicha propuesta debe ser realizada a través de una herramienta de presentación, PowerPoint, Canva, lo que ustedes quieran, como la quieran hacer, ¿ok? Indicando las ventajas y desventajas que posee cada una de las cámaras. Ojo, ¿qué vamos a hacer acá, chicos? Si ustedes tienen fotografías suyas, bacano. Si no, tranquilos, bajen de internet, ¿ok? Bajen de internet una fotografía paseo familiar, que sea como referencia a paseo familiar. Otra fotografía, proyecto universitario, o sea, fotografías académicas. ¿Listo? Y otra fotografía publicitaria. Y otra fotografía publicitaria.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, chicos? En paseo familiar, ustedes descargan una fotografía que haga referencia a un paseo familiar, algo así. ¿Ok? Entonces le colocan, ¿ustedes con qué cámara hubieran tomado esa fotografía de paseo familiar? No, la hubiera tomado con una cámara compacta porque la cámara compacta, esa la puede manejar cualquier miembro de la familia, una cámara que si se pierde pues no vale mucho, en fin, proyecto universitario, una cámara semiprofesional por esto y estas desventajas. Esta fotografía publicitaria con una cámara reflex por esta desventajas y ventajas que tiene. Tomaría la fotografía. ¿La guardarían con el formato RAW familiar? No, con un formato JPG. Proyecto universitario, de pronto sí ya formato RAW, lo mismo que la de revista. ¿Y por qué es RAW? Es eso lo que tenemos que hacer, chicos. Ahí, en esto no se nos va, ¿qué? Lo más grande es el tamaño de la fotografía, por ahí una página se nos iría en eso. ¿Y dónde la colocamos? Aquí donde dice, espera, actividad 1, donde dice, mire, evidencia el equipo fotográfico. Lo hicieron y lo cuelgan ahí, lo adjuntan. No me quiero abrir rápido aquí, de pronto está pesada la página, está ahorita colapsada. Ahí en evidencia del equipo fotográfico lo adjuntan, el documento, el PowerPoint, bueno, como lo quieran hacer en Canvas, cualquiera, y listo. Y eso es todo. Es súper, súper sencillo. ¿Alguna pregunta, chicos? Porfa, si de pronto por el interno me pueden escribir si tienen alguna duda, por el interno, no por el grupo, por el interno. En el grupo entre ustedes se colaboran, pero si ya es algo específico, por el interno, por favor. Esta grabación, voy a ver si la cuelgo ahorita. Yo la descargo y la cuelgo ahorita, ya que mañana tenemos la otra sesión. Bueno, chicos, si no hay preguntas, porque tengo sesión ahora, otra sesión, otra clase. Entonces, bueno, chicos, si no hay preguntas, igual quedo atento por el grupo de WhatsApp para que me escriban por interno. Bueno, chicos, no siendo más, entonces no hay preguntas. Muchísimas gracias por estar pendiente. Dios los bendiga, se cuidan mucho, porfa. Y ahora les comparto la grabación. Muchísimas gracias, que esté bien. Gracias, profe. Listo. Gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias.